Ten cuidado, Brandon. Tu oponente es un especialista graduado. Tiene la experiencia de su lado. ¿Cómo puedo disminuir la diferencia? Trata de atacarlo desde arriba. Si saltas en el aire, lo cegará el sol. Eso te dará oportunidad de planear tus ataques. Genial, el sol se ocultó. Pero el pronóstico decía despejado. Hay que intervenir. ¡Magic Wings! Las chicas Wings, esta es la energía que nos da el poder. A todo lo malvado vamos a vencer. Este es el poder de Wings. Flora. Wings. Stella, Stella, Stella. Wings nos llaman. Wings somos Wings. Usa, bajo esa energía que nos da el poder. Todo lo malvado vamos a vencer. Somos Wings. ¡Eso estuvo cerca! ¡En marcha, chicos! Nos ocuparemos de esto. Es la criatura más fea que he visto. Especialistas, repórtense a sus equipos. Evacúen el área. Vamos, hay trabajo que hacer. ¡Nos ataca un monstruo! ¡Rápido! Eso es lo que llamo distracción. Muy bien, librémonos de estos trapos. ¡Ese códex es mío!